estallido de la revuelta popular en Chile durante octubre de 2019 y sus implicancias invitaron a distintos sectores y actores, entre ellos las organizaciones, asambleas y colectivas feministas, a robustecer sus articulaciones y a cuestionarse su potencial transformador de cara al proceso destituyente y de reivindicación de las identidades subalternas como mujeres, disidencias sexogenéricas, personas racializadas y pueblos originarios, entre otras. Frente a aquello nos preguntamos, con esto que da el cierre a esta sección, ¿es posible concebir la revuelta de octubre sin el mayo feminista? ¿Qué rol desempeñó el feminismo en ese devenir histórico? Así que en la misma línea de lo que ya veníamos conversando, vamos a abrir palabra. Veo la manito levantada de... ya, las veo. Le voy a dar la prioridad a Danae Borax, que ingresó recientemente al Zoom, que no hablaba en la otras pasadas, así que vamos con la Danae. Voy a ver para activar tu micrófono. Ya, ahí estoy, Ahí está. ¿no es cierto? Sí, dale. Ya, muchas gracias. Igual primero, ok, ya, me da un aviso al Zoom. Primero, bueno, mi nombre es Dana de Borax, yo fui vocera de la toma feminista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile el 2018 y luego una de las 5 voceras de la Universidad de Chile en la misma movilización, como en las vocerías generales. Y lo siento mucho por llegar tarde, tuve una serie de inconvenientes terribles y poco creíbles, pero reales, pero ya estoy aquí. Bueno, respecto de esto, pienso que hay una cuestión muy relevante en esta pregunta porque pienso que hay una serie de eventos sin los cuales no se hubiera podido pensar la revuelta de octubre. Y la revuelta de octubre que, más allá de llamarla así, me gustaría recalcar que es una revuelta que sigue en curso y una impugnación abierta por parte de los pueblos en lucha a la institucionalidad, a este gobierno criminal y empresarial, y básicamente a una forma de organización de la vida, la que yo identifico como, bueno, que muchas, que todas, identificamos como la forma de producción y reproducción capitalista de la vida que genera al fin y al cabo la precarización que vivimos en carne propia día a día. Pienso que el Mayo Feminista cumplió un rol muy importante en cómo se reactivan espacios que son capaces de hacer una impugnación que da un paso más allá. No es únicamente una impugnación que tiene que ver, por ejemplo, con una demanda en específico, sino que también es una impugnación respecto a la institución en sí misma, instituciones que venían hace mucho tiempo con poca credibilidad, y al fin y al cabo creo que el Mayo Feminista da un salto súper importante al decir, no vamos a plantear únicamente un problema, como si esto fuera algo abstracto, sino que vamos a señalar muy claramente a los responsables y a las responsables. Creo que ahí se dieron muchas disputas respecto a cómo también defendíamos un feminismo que no era cualquier feminismo. Nuestro feminismo no es el feminismo de Macarena Santelices, no es el feminismo de Isabel Pla. Y eso se demostró mucho, como en los momentos, por ejemplo, en que Piñera da a conocer su nueva agenda mujer, luego de la marcha masiva del 16 de mayo, se plantea ya una disputa mayor como un avance en esa disputa que ya desde el 2016 y antes venía creciendo el feminismo en Chile, en Latinoamérica y en el mundo, y venía creciendo también con un cierto carácter que creo que toma mucha fuerza en Mayo Feminista. Creo que fuimos capaces de plantear muchas cosas, también la relevancia de una organización democrática y la posibilidad de revitalizar espacios que hace bastante tiempo estaban muy infértiles y muy muertos como a nivel de organización y movilización. Creo que permitió también reafirmar una confianza en la organización, una confianza que muchas compañeras hoy mantenemos, en que si nos organizamos, si construimos redes, podemos hacer muchas cosas, podemos cambiar la vida, podemos cambiarlo todo. Y claro que creo que fue un antecedente muy importante de la revuelta de octubre, como lo fue anteriormente el movimiento por no más AFP, como lo ha sido la huelga general feminista 2019 y 2020, creo que han sido sucesos que permiten como ir construyendo un momento. Y ese momento sigue abierto, y no es únicamente un momento, sino que el camino a una transformación profunda. Lo último que quisiera decir es que el feminismo en eso ha demostrado una posibilidad de transversalizar dentro de movimientos sociales y de los distintos espacios.
Y creo que con el Mayo Feminista también dimos un paso fuerte con eso, porque el feminismo dejó de ser un sector, dejó de ser un único espacio y lo ha seguido dejando de ser constantemente a través de la huelga y a través de muchos procesos abiertos de las feministas en asambleas territoriales, etcétera. Creo que se dio un paso en decir el feminismo no es únicamente algo que nos juntamos a conversar entre un par de compañeras, el feminismo se toma a las universidades, se toma a los colegios y se toma a las calles, y con fuerza y con una claridad política. Y creo que eso ha permitido como al feminismo ser un motor en los movimientos aquí en Chile, en la revuelta también, y tomar un rol muy relevante, como de potenciar esos espacios de organización y de potenciar esa transversalidad también de las distintas demandas aglutinadas bajo un mismo lema, que tiene que ver con la lectura en una clave feminista. Eso quisiera decir respecto a esta pregunta. Muchas gracias, Danae. Muchas compañeras levantaron la mano en esta pasada, así que el orden va a ser Nati, luego Amanda, Pauli y después Sofi. Si no vi la manito levantada de alguna, por favor que me lo diga. Así que vamos con la Nati. Nati, ¿me escuchas? ¿Puedes hablar o tienes el micrófono muteado? Ahí está. Ahora sí, ya. Bueno, Dale. hoy no me presenté, estaba con el tema de la conexión. Bueno, mira, yo creo que lo que ocurre en octubre finalmente es como lo que todos esperábamos en algún momento de la vida. Todo lo que hemos luchado, todas las que hemos luchado durante mucho tiempo sobre la visibilización y la lucha social en octubre se dio. Sin embargo, Mayo Feminista y Octubre son dos hechos y que en sí son diferentes. No quiere decir que sean así como separados, sino que el Mayo Feminista se centra en una demanda social que se expresa en las universidades, que un tema netamente del espacio universitario con las compañeras que han sufrido violencia, acoso. Y en octubre se ve un tema mucho más macro, que es que vemos que la estructura social que está existiendo en la actualidad no está acorde con lo que la gente y la sociedad en sí necesita y quiere. Y bueno, y que también yo creo que el rol que desempeñó el feminismo en esto es que visibilizó, como también lo decía la compañera anteriormente, es la transversalidad del mismo feminismo. O sea, estamos hablando de que, bueno, yo el trabajo que presenté de tesis hablaba sobre el cuidado, y dentro del octubre feminista y desde lo que hoy está ocurriendo en la actualidad también se está viendo. Po. En la universidad hay compañeras que son madres, que son dueñas de casa, en el sentido de que tienen que hacerse cargo de un hogar, y que en octubre se visibilizó que esa joven, que es mamá, que es jefa de hogar, eh, el sistema no la ampara bajo ningún sentido, y que el feminismo llega con herramientas para poder empoderarla y que esa compañera, primero, no se sienta sola, dos, que visibilice que no es la única, sino que hay mucha gente en su misma posición y que tiene compañeras y compañeros que también la apoyan en este proceso, y también otras demandas que hasta antes de octubre eran invisibilizadas por la sociedad en sí, y que después de octubre se pusieron sobre la mesa y se empezaron a hablar. Y dentro de ese trayecto, el feminismo entrega una pauta y como un orden, finalmente, sobre todo a las organizaciones territoriales y a las organizaciones feministas, y en las organizaciones en sí, porque quizá no es necesario que una feminista esté dentro de una organización feminista para hacer su trabajo como tal, sino que puede ser dentro de un comité de vivienda, dentro de su barrio, dentro de una sala de clase,
dentro del trabajo, dentro de un sindicato, y que también son distintas formas de hacer el trabajo que hacemos, porque es todos los días criticar y ver desde una visión mucho más allá del entorno físicamente, sino que a hacer un análisis más macro. Yo creo que ese fue el rol que desempeñó el feminismo dentro de este proceso. Muchas gracias, Nati. Le damos la palabra a Amanda y a las demás compañeras que vienen. Les pedimos si podemos acotar las palabras, sin ánimos, por supuesto, de cortar la discusión, sino para también delegar el tiempo necesario para la siguiente sección. Así que vamos con Amanda Mitrovich. Ya. Bueno, yo creo que primero que estamos viviendo periodos y procesos históricos, o sea, todo histórico, pero un momento que va a hacer transformaciones estructurales. Y como mencionaba un poco la Danae, desde la historia es un poco difícil como pensar en un proceso que no tenga una multicausalidad, o sea, que muchas cosas la provocan y que esas cosas en su complejidad social llevan a un proceso como es la revuelta del 18 de octubre. Creo que, bueno, fundamental lo que menciona la Danae, como esto de cómo el feminismo logra hacer entender que las diferentes demandas que se tienen en el ámbito social, en el fondo apuntaban a un problema sistemático, estructural. Pero creo que lo más importante es que es un proceso que viene desde hace mucho tiempo, pero nosotros con el Mayo Feminista logramos evidenciar y dejar mega claro que estamos viviendo una crisis institucional en Chile y que las instituciones tienen que cambiar o el pueblo las va a votar. Entonces, creo que llegamos, o sea, como que en el fondo nosotros instalamos un discurso rupturista, o sea, yo me acuerdo, el gobierno nos llamó a conversar en el mayo del 2018, a la COFEU en particular, nosotros nos reunimos, lo conversamos y fue como, no, o sea, eso no es una posibilidad, eso no existe como, no, no. Y esa decisión nosotros la tomamos en un encuentro nacional de la COFEU, donde decidimos no hacerlo justamente porque sabíamos que ellos no nos podían dar ninguna solución a lo que nosotros estábamos exigiendo. Porque como mencioné antes, no tenían idea de lo que nosotros estábamos pidiendo. O sea, los locos no cachaban la dimensión, la complejidad y la profundidad de lo que nosotros estábamos exigiendo. Y también porque implica dejar abierta un problema que no va a tener solución a no ser que haya un cambio estructural. Significa que a no ser que, no sé, el Estado caiga o se repiense, la revuelta de octubre o del 2019, como queramos verla, va a seguir. Entonces, en ese sentido creo que el feminismo es esencial porque ha sido víctima siempre desde de las instituciones. Las mujeres siempre hemos sido víctimas de ellas. No, o sea, porque las instituciones se han pensado sin nosotras también. ¿Cachai? Nunca nos quisieron dentro, no nos quisieron votando, no nos quisieron en las universidades. Entonces, en el fondo somos como las que siempre estuvieron fuera de este proyecto y que hoy día están diciendo, oye, este proyecto siempre estuvo mal. Entonces, por eso también es que es muy importante, y yo por eso no lo menciono, parto de la base de que hay muchas feministas atrás nuestros que han hecho historia atrás de nosotras y que son nuestras madres de alguna manera también. Y creo que lo otro muy importante, que también tiene que ver con la crisis institucional, tiene que ver con la emocionalidad con la que empapamos la política en el mayo del 2018. Creo que el pensar la política, lo que mencionaba la Nati, como en dos preguntas más atrás, esto de pensarla desde otro lugar, de reflexionarla desde otro lugar, permite también que el 18 de octubre la gente salga a la calle desde la guata, como sin necesidad de que alguien le dé un argumento racional quizás, estructurado ni hecho, sino que voy porque tengo rabia y no tengo por qué explicarle a nadie, como solo tengo rabia. Obviamente eso después va tomando fuerza y racionalidad y argumento y todo, pero en el momento es eso, es como una explosión. Y para terminar,
creo que este proceso más emocional, que dialoga con lo racional, también conlleva en nosotras un proceso personal y colectivo, y creo que eso es lo más importante y lo más bonito. Porque todas las que estamos acá, varias somos amigas, yo lo sé muy de cerca, todas vivimos procesos durante el 2018. No fue solamente ser la vocera, ni, no sé, dar una conferencia de prensa, fue vivir procesos individuales y personales que implicaron en nosotras también transformaciones súper fuertes. O sea, nosotros estamos acá y nos conocemos muchas porque justamente nos apañamos en ese proceso y en esos momentos. Y creo que lo que sucedió en octubre y lo que sigue sucediendo es lo mismo también. Ver a las personas que vivieron la dictadura, por ejemplo, enfrentándose a lo que fueron los primeros meses de la revuelta, reviviendo procesos, o mujeres que, no sé, iniciaron procesos de denuncia con lo que pasó en lo de las tesis. Todo esto ha ido acompañado siempre de un proceso que va dialogando entre lo colectivo y lo personal. Y yo creo que eso es muy importante y toma sentido con la cuarentena también. Y que es momento también de vivir esos procesos para poder correlacionarlos con los procesos colectivos. O sea, no es solamente, ya no voy y doy un discurso, sino que todo mi ser es ese discurso. Hay una construcción como de la complejidad de la política y de hacer que, y de verdad comprender que todo es político, nuestra vida personal también. Y eso, a mi parecer, es gracias a lo que se hizo en los 2016, 2017, 2018 y 2019 desde el feminismo. Eso. Muchas gracias, Amanda. Ahora vamos con la Pauli, luego la Sofi y luego la Ámbar. Así que dale, Pauli. Ahora sí. No me podía desmutear. Quiero tomarme como a algo que dijo como la Nati, que era como que todos esperábamos como tal vez como nuestro sueño de aquellos que como que están como en política, una revuelta como la de octubre, era como lo que esperábamos y anhelábamos como históricamente, y eso es como muy lindo, como es algo que esperabas como mucho. Creo que más que del mayo feminista, creo que de la forma en que el feminismo nos plantea hacer política, octubre tiene mucho. Si bien como que creo que también es un proceso, como dicen las chiquillas, que es multicausal, multifactorial, como octubre tiene mucho de lo que tenía el mayo feminista, tiene una radicalización en la protesta, tiene autogestión en la protesta, y tiene esto que se empapa mucho de lo que decía la Amanda, que es esta manera de como, no sé si es hacer política de la guata, pero es como sentir lo que estáis haciendo, es como nosotros igual nos conocemos y lo hemos discutido, es como sentirlo y vibrar de una manera como vibraba ahí en la marcha de octubre, como que lo sentía y se te paraban los pelos, y pasaba lo mismo en el mayo feminista, como que hay un sentir desde adentro que creo que hace que tiñe como estos dos episodios como de nuestra historia a corto plazo, como octubre y mayo, como de algo, como que tenía una emocionalidad política y que también va con eso, que es nuevas formas de hacer política, como que se apoyan mutuamente, y como que yo también pensaba cuando leí esta pregunta, es como cómo octubre influyó en los movimientos feministas más adelante, cómo fue octubre lo que pasó con las tesis, cómo fue el 8M 2020 después de haber tenido todos 3 meses de revuelta social. Entonces, cómo se nutren mutuamente los distintos como hechos históricos que han pasado últimamente, como que yo la he conversado en harto espacio, lo conversábamos el 2018, lo conversamos el 2019, era el cómo sacábamos el feminismo de las universidades, cómo sacábamos todos estos movimientos sociales desde las cúpulas de privilegio, porque hay que tener en cuenta que era un privilegio. Y octubre nos dio eso, octubre nos dio como el impulso para poder como llegar al territorio como de una manera como mucho más potente, y creo que eso es algo que como que el feminismo tiene que agradecerle a octubre, y se vio como yo siento que se vio mucho en el 8M, como que veíamos a todo tipo de personas, como de todas las edades, a todo tipo de mujeres, como mucho más, encontré que fue un 8M mucho más diverso, y por eso fue mucho más histórico, y eso también es por el octubre, como que son hechos que se nutren mutuamente, y creo que eso es como súper bacán y súper importante, y tienen eso que son como emocionales, como que son hechos como que van a pasar a la historia por haber sido distintos.
eso como creo que es como importante como destacar. Muchas gracias, Pauli, por la intervención. Ahora vamos con Sofía y luego Ámbar. Así que dale, Sofía. No sé si tu micrófono está funcionando bien. ¿No? Ya, voy. Ahí sí. Vamos. Yo me tomo todas las palabras, pero haría una modificación ahí en la frase que dice Paulina, y diría que octubre tiene mucho que agradecer, o sea, que agradecerle al feminismo. Yo creo que es al revés. Hay muchas mujeres que trabajamos desde la territorialidad desde mucho antes del 2018, y que esa territorialidad es un tipo de lucha y es un tipo de articulación que es muy feminista y que se ve claramente durante el estallido social. La toma de las plazas, la toma de los espacios públicos, la toma de decisiones desde una articulación transversal, como decía también Danae, multicausal, es la que hoy día nos tiene en esta revuelta social que claramente todavía no ha terminado. Creo que el movimiento de mayo, del mayo feminista, sí le enseñó, creo yo, a Chile, o le demostró a octubre en general, que es posible una nueva forma de articulación, quizás apartidista, por decirlo así, una nueva forma de articulación sin vocerías, una nueva forma de articulación donde todos y todas y todos somos una misma fuerza, donde si nos unimos por distintas causales en las cuales cada uno sienta, podemos ser una misma voz sin necesidad de estar como pidiéndole favores a los partidos políticos para que nos tomen en consideración, o estar pidiendo vocerías que quizás después nos damos cuenta que no dicen lo que realmente se ha hablado. Y en este sentido yo creo que la revolución desde la emocionalidad, porque nosotras vivimos la revolución desde la emocionalidad y se nos criticó muchísimo, hoy día, en octubre, quedó demostrado que es válido como un motor de lucha y que es válido para exigir dignidad y para exigir un montón de demandas que nosotras veníamos impulsando, o más que impulsando, visibilizando desde distintas aristas o desde los espacios en los cuales estábamos, temáticas que son, yo creo que de dignidad humana. O sea, sí creo que es posible concebir la revuelta sin el mayo feminista, pero al mismo tiempo siento que no. Yo creo que es, sí, no, son 30 años o más de 30 años en donde existe una deuda histórica con la sociedad en temáticas generales de día a día, en donde la gente se siente estafada en distintas áreas. Pero también siento que no hubiese sido posible octubre sin el mayo feminista, porque nosotras quizás fuimos este grito a viva voz para sacar en el fondo esa fuerza estomacal, esa fuerza uterina que nos permite hoy día y nos permitió desde octubre en adelante, y que nos va a seguir permitiendo después de que se acabe esta pandemia, seguir luchando en las calles y seguir exigiendo lo que nos corresponde como pueblo o como organización o como sociedad civil, como se quiera decir, que es dignidad, feminismo, articulación territorial y el fin al centralismo igual, que es algo que creo que es súper importante también, que fue algo que también se dio mucho desde el mayo feminista, que es que las universidades que somos de región pudimos sacar la voz e iniciamos un movimiento también con tomas que nacieron desde el sur de Chile y que nos nacieron quizás desde Santiago, y que es heavy y que no se toma en consideración muchas veces, pero es lo que también hoy día en octubre se viene a reivindicar, ¿no? Este fin al centralismo, fin a pensar que Santiago es Chile y quedar demostrado de que las regiones también llevamos la batuta. Eso. Muchas gracias, Sofía. Vamos con la última palabra de Ámbar. Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que han dicho las compañeras. En realidad creo que han sido súper acertadas como con la lectura.
También creo que concibo como la revuelta social de octubre como algo que tiene multicausalidad, ¿cachai? Que se nutre también, como me gusta esta idea de que hagamos hincapié en la nutrición que hay desde los movimientos y la revuelta social, ¿cachai? Que sigue en pie, ¿cachai? Hay como un feedback, creo que me gusta esa idea de no ver las cosas tan lineal, ¿cachai? En el sentido de que siempre vamos como aprendiendo, como mejorando, es dinámica la cuestión. Sí creo que, por ejemplo, el Mayo Feminista aporta como a todo esto en el sentido de que una de las discusiones, y como bien planteaba la Amanda, como en otra de las consignas, nosotras estábamos pidiendo casi que el fin al patriarcado, pues, ¿cachai? Hacemos una crítica estructural, ¿cachai? A un modelo social, ¿cachai? A una crítica a la vida. Hubo un eslogan súper fuerte en ese momento también como a la no precarización de la vida. Entonces son cuestiones que nosotras ya estábamos poniendo de relieve en el 2018, que se venían poniendo de relieve desde mucho antes, ¿ya? Las compañeras existían con sus organizaciones en los territorios, ¿ya? No hay que desconocerlo, creo que es importante reconocer que existían esos espacios antes del Mayo Feminista. Sí, el Mayo Feminista viene a como poner en la mesa esta discusión y no la saca más, ¿cachai? Como la pone y dice como vamos a seguir con esto hasta que se den soluciones concretas. En ese sentido se ve como una efervescencia del movimiento, aparecen más compañeras, se empieza a concebir la lógica del feminismo y la actividad social, o sea, perdón, la actividad política, como una cuestión personal. Se resalta esta idea de que lo político es personal, ¿cachai? Y se ve muy bien como en el octubre, como lo que dicen las compañeras. Ya la organización no es solamente desde como la colectiva, no es solamente desde como la institucionalidad, los partidos políticos, sino que también desde la guata, desde el sentir que yo también vivo esa carencia, ¿cachai? Esa como precarización de la vida. Insisto, el Mayo Feminista contribuyó a que nosotras posicionáramos estas demandas, que las visibilizáramos, que entendiéramos que era una cuestión mucho más transversal y que tiene que ver con cuestiones estructurales, ¿ya? Y por ende necesita cambios estructurales. En ese sentido, da pie también a que nosotras como mujeres, creo, nos empoderemos también de nuestro rol político en la esfera pública. ¿Ya? ¿A qué me refiero? Como siento que después del Mayo Feminista, muchas compañeras, no solamente dentro del ámbito universitario o de la educación superior, las compañeras como secundarias, sobre todo, enganchan mucho con esta temática, entran en la escena fuertemente, y no podemos desconocer que durante la revuelta de octubre y los meses que estuvimos en la calle, muchas compañeras pertenecieron a la primera línea. O sea, hay como un posicionamiento ya desde el feminismo, no solamente en un espacio como de articulación y de organización, como lo son, por ejemplo, la coordinadora 8 de marzo, por ejemplo, o afines, sino que también hay como se traslada la concepción del feminismo a una cuestión mucho más transversal. Creo que ese es como el rol o lo esencial que se le podría otorgar al Mayo Feminista, en el sentido de que nos otorga como esta sensación de que somos importantes, ¿cachai? En este sentido, igual, no hay que desconocer que dentro, cuando estalla este movimiento social en octubre, también fue muy complicado para nosotras como feministas posicionarnos dentro de la discusión. O sea, estábamos muy retraídas también al comienzo. Fue todo un dilema, fue conversación también, me recuerdo, en diferentes asambleas, cómo posicionar las temáticas, aun cuando nosotras ya veníamos hablando de estas cosas. Entonces, igual es importante reconocer como estas dualidades, ¿ya? Creo que en octubre se abre la posibilidad de que toda la gente se acerque y conciba el feminismo desde una cuestión, ya no solamente como desde las universidades, desde lo académico, desde como lo abstracto y teórico que podemos estar como mencionando, sino que también desde la práctica, desde el sentir, desde como un activismo más desde la vivencia, desde la práctica cotidiana y no solamente como discursiva y en los ámbitos como más
academicista, que fue también una de las cosas que muchas compañeras como tratamos de trabajar durante el Mayo Feminista de 2018, o sea, estaba sonando muy fuerte el hecho de que la necesidad de conversar estas cuestiones en el territorio, de que fueran los territorios quienes levantaran estas demandas. Y creo que en octubre comienza ese proceso en efervescencia, y al integrarnos como con nuestras demandas abiertamente, logramos ese cometido, como logramos que se comience a hablar de estas demandas, no solo en clave feminista, sino que como una concepción de la vida. ¿Ya? Se propone como otra visión para todo, yo creo, para hacer el activismo, para hacer la organización, cómo se plantean estas cosas, lo que pedimos. Entonces creo que ahí está la relevancia como del Mayo Feminista, quizá, más que como decir que no es posible concebir la revuelta social de octubre sin el Mayo Feminista. Creo que es importante relevar el hecho de que el Mayo Feminista funciona como un potenciador de muchas actrices que posteriormente van a hacer utilización del espacio de octubre. Eso. Muchas gracias, Ámbar. Con esa intervención también le doy muchas gracias a todas las compañeras que participaron en esta sección. El debate estuvo sumamente cargado de contenido, de diversas posturas que a su vez responden a una multiplicidad de corrientes feministas, cargado de reflexiones que nosotras como Secretaría de Género y Sexualidades de la UC considerábamos que eran una deuda pendiente frente a una nube de secretismos que rodeaban el proceso de tomas, que venía desde la represión, desde la persecución que vivimos en ese proceso y desde lo potente que fue también, no solo en términos colectivos, sino en lo remecedor en términos personales. Consideramos que el feminismo se nutre de debates como estos, de prácticas de reunión entre nosotras, para autoeducarnos y para poder sobre la mesa discutir los temas que nos convocan y por los que tenemos que seguir organizándonos y articulándonos. Con eso les agradezco su participación. Ahora pasamos a la siguiente sección, así que los dejo con mi compañera.